Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Después de varias semanas sin grabar por causas de mudanza, hubo un cambio de residencia, entonces todo se complica, no se encuentran los papeles, los aparatos, pero ya reiniciamos, gracias a Dios. La última vez hablábamos de que después del diluvio los Anunnaki se vieron en la necesidad imperiosa de enseñar a los terrestres, darle la civilización, y entre lo que le enseñaron está la creación de ganado, lanar, cabras, ovejas especialmente, y la plantación de cereales. Pero dicen las tablillas que todo estaba inundado. El agua había descendido, pero los valles estaban inundados de lodo. Pues no se podía plantar, pero había que plantar y criar ganado para el sustento de los Anunnaki como de los terrestres. Entonces los Anunnaki, en su laboratorio o cámara de creación, como ellos les llamaban, comenzaron a manipular genéticamente cereales y animales y introdujeron ahí lo que sería entonces la comida, el alimento, cereales y carne para los Anunnaki, para los terrestres. Era una necesidad mutua, tanto de los Anunnaki como de los terrestres. Los Anunnaki porque se acostumbraron a que los terrestres les sirvieran, le cocinaran, le limpiaran, le lavaran, le construyeran. Y los terrestres con la necesidad de que los Anunnaki les ayudaran con su tecnología a reproducir los alimentos, a que ayudara a que se reprodujera también el ganado. Todo con un trabajo genético que todavía hasta el día de hoy no se consigue. Una tecnología muy avanzada. Y sigue el texto del libro de Zecharia Sitchin que estamos leyendo, Las guerras de los dioses y los hombres. Sigue diciendo el título: más tarde, en la cámara de la creación de los Anunnaki, en su laboratorio de manipulación genética, eso es una cámara de la creación. La tablilla dice cámara de la creación, entonces Zecharia Sitchin entiende que es su laboratorio de manipulación genética en lenguaje actual. En ese laboratorio, en esa cámara de la creación, se elaboraron con belleza lahar. ¿Qué es lahar? Lahar es el ganado lanar, ovejas y cabras. Y también se elaboró en ese laboratorio genético anshan, que son los cereales genéticamente manipulados que podían reproducirse, dar varias cosechas en el año. Dice el texto de la tablilla: en aquellos días, en la cámara de la creación de los dioses, o sea, los Anunnaki, en la casa de la elaboración, en el montículo puro, lahar y anshan, o sea, el ganado y los cereales, se elaboraron con belleza. La morada se llenó de alimentos para los dioses, pero también para los terrestres. De la multiplicación de lahar y anshan, o sea, el ganado, lanar y los cereales, los Anunnaki en su montículo sagrado comían, pero no se saciaban. Buena leche del redil, los Anunnaki en su montículo sagrado, era como su residencia, ¿no? El montículo sagrado. Esa residencia que tenía en Lil ahí, construida en lo que hoy es el Líbano, en esos lugares por ahí, el montículo sagrado. Los Anunnaki en su montículo sagrado bebían, pero no se saciaban. Aquí tenemos una problemática alimentaria, ¿no? Los Anunnaki
tienen una genética y exigen una alimentación mucho más fuerte y más profunda que la nuestra. Por eso cuando nosotros comemos, cuando los terrestres tenían acceso a comer los alimentos de los Anunnaki, les afectaba en la genética de los terrestres, o sea, los ayudaba a crecer más, a ser más inteligentes, a vivir más. Era una alimentación más saludable. Ahora lo que tenemos en esta parte del planeta, que es la superficie, que está realmente contaminada, horriblemente contaminada por las luchas de ellos, luchas atómicas, contaminaron la superficie y por eso aquí todo está contaminado y todo comienza con la sangre nuestra contaminada, sucia. Por eso morimos tan temprano, a los 80, a los 90 ya, aunque tengamos 90 parecemos momias. Eso es fruto de la contaminación de esta parte del planeta, la superficie, porque los que viven dentro viven hasta 400 años y crecen alto, 4 y 5 metros. Los alimentos dentro de la tierra, una uva es del tamaño de una manzana, de una naranja. Hay animales que se fueron a refugiar dentro de la tierra. Desde el Polo Norte, como dicen allá, se fueron a una parte que es caliente. Y esas informaciones que estoy dando las saco de esos libros de los marineros nórdicos que han entrado dentro de la tierra y han ido, y han visitado ciudades. Hay un famoso aviador norteamericano que era militar, Beer, el comandante Beer, que fue ovacionado en las calles de Nueva York cuando volvió de esa aventura en el Polo Norte y en el Polo Sur. Entró dentro de la tierra y narró que vio y cómo se encontró con personajes, con una tecnología que la vemos hoy manifestándose en los ovnis. Él mismo dijo, mi avión fue capturado por platos voladores y ya perdí el control de los instrumentos de mi aparato y del motor del aparato. El aparato era llevado por los rayos de esos ovnis hasta que descendió y ellos le avisaron, estamos llevando su avión para que aterrice, no se preocupe. Y vio esa civilización ahí, le mostraron y le dijeron quiénes eran. Entonces ahí se vive mejor. No hay contaminación, eso es dentro de la tierra, pero también debajo de la tierra hay civilizaciones, cientos de civilizaciones, mucho más avanzadas que la nuestra, que no están contaminadas. Aquí arriba es el problema, está todo podrido y nosotros también, por eso les dije, son gentes allá que duran 300 y 400 años y crecen 4 y 5 metros de altura, y los alimentos y las frutas, animales que no están más en la superficie aquí, están todavía allá adentro. Huyeron, el instinto de supervivencia de los animales. Dinosaurios y otros animales, el mamut está allá adentro. Ese mismo almirante Beer lo vio y lo narró en un libro. Después, como hacen ellos con todas las personas que ven cosas que van a otros planetas, que entran en naves, que tienen experiencia de este tipo con personas de otros lugares, de otros planetas del universo, inmediatamente le hacen una campaña de que está loco, que no vio eso, sino que vio otra cosa. Y eso le hicieron a ese pobre hombre, comandante militar en Estados Unidos, ¿no? Enviado a esas misiones por su gran capacidad humana, su gran capacidad militar, Evelyn Beer, y ovacionado en las calles de Nueva York cuando llegó, desfiló en un camión de bomberos como hacen con los deportistas cuando ganan oro, lo pasearon por toda la ciudad y la gente ovacionando, la prensa hablando de esa aventura grande. Cuando el hombre comenzó a hablar de lo que vio dentro de la tierra, inmediatamente el complejo militar lo silenció, lo recluyó en un lugar como si estuviera loco, ahí lo tenía vigilado, no podía
sin contacto con nadie, no podía escribir nada, no podía dar entrevistas, y todos los periodistas que hablaban de eso fueron llamados a que silenciaran ese tema, y nunca más se habló del tema. Los periódicos que hablaban de ese tema y las revistas las agarraban todas y no las dejaban publicar. Y hablan de libertad de prensa. Eso le hicieron a ese pobre hombre. Pero hay otros que han entrado, marineros nórdicos, y han contado sus aventuras dentro de la tierra. Otros han ido debajo de la tierra y han encontrado civilizaciones y han salido y han contado. De esas cosas le estoy hablando porque he leído ese material. Entonces aquí están los Anunnaki manipulando genéticamente animales y cereales para su propia alimentación y para la alimentación de los terrestres que les sirven. Pero esos alimentos, dice aquí, no les satisfacen la genética de ellos. No se saciaban, dice la tablilla. Comían y no se saciaban. Y uno se pregunta, pues, es lo que falta. Falta los nutrientes en esos alimentos no eran suficientes para la genética de ellos. Y con nosotros pasa igual. Uno come y ya a las 3 horas está con hambre. Uno debería de comer un alimento que pase 3 y 4 días sin necesidad de comer. Uno come una cosa y ya a las 3 horas, y antes de las 3 horas, ya está con hambre de nuevo. O sea, señal de que el alimento que comimos no tiene los nutrientes necesarios suficientes. Entonces, esos detalles se relatan acá. Comían y no se saciaban, bebían, no se saciaban. Los cereales y la carne de las ovejas y las cabras. Recuérdense que en el libro perdido de Enki se nos dice que las ovejas vinieron de Nibiru, ellos las trajeron de Nibiru. Las ovejas y las cabras, en naves madres, animales vivos y también la genética de ellos. Y esos animales están aquí, ese es el origen de esos animales, Nibiru. Y trajeron plantas que plantaron aquí y se reprodujeron. Eso está en el libro perdido de Enki. O sea, aquí, ¿por qué? Porque tenemos el mismo ADN del planeta Nibiru. El planeta Tierra tiene el mismo ADN del planeta Nibiru, que se lo transmitió cuando el choque con aquel planeta llamado Tiamat, que estaba entre Marte y Júpiter, que Nibiru partió por la mitad, junto con sus satélites lo golpeó, y la parte que tiene agua y oro se convirtió en el planeta Tierra. Por eso es que Nibiru pasa en esa órbita donde estaba Tiamat. Lanzó a la Tierra fuera de esa órbita y esa parte se convirtió en el planeta Tierra, esa parte de Tiamat. Y siguió con ese satélite, que era el principal satélite de ese planeta Tiamat, que llamaba lo que llamamos hoy la Luna. Dice aquí entonces, por eso, porque tenemos el mismo ADN, el mismo planeta, ellos pueden relacionarse con mujeres aquí, tener hijos normales, o mujeres de allá con hombres de aquí, tener hijos normales, como sucedió. Porque somos compatibles por el mismo ADN, a nivel de planeta, a nivel de todo lo que vive dentro del planeta. Los trabajadores primitivos, aquellos que no sabían de alimentarse con pan, ese fue el primer terrestre creado por los Anunnaki. ¿Para qué? Para que los sustituyera a ellos en el trabajo duro de las minas. Crearon como ese terrestre que lo que parecía era una máquina de trabajar, que el mismo Enki lo dice en el libro perdido de Enki. Eran como animales que no se quejaban cuando estaban derrengados, trabajaban hasta morirse, desgastados. Es un terrestre como salvaje, simplemente una máquina que sabía obedecer las órdenes y pues tenía la capacidad de manipular el pico y la pala para adentrarse en esas cavernas de África, sacar oro para los Anunnaki y otros minerales. Ese fue el trabajador primitivo, que después fue degenerando hacia su primitividad antigua y todavía existe. Por las montañas de China están los salmas,
que son compatibles con nosotros, porque hay algunos almas que llenos de pelo volvieron a ser, retrocedieron a su etapa salvaje y están llenos de pelos. Pero una de ellas fue capturada por ahí, por China o Mongolia, por esos lugares donde están todavía los almas, le dicen los aldeanos de esos lugares. Y una de ellas fue capturada y varios hombres la emborrachaban con vino y hacían sexo con ella y tuvo como 4 hijos. Y uno de ellos sobrevivió y tuvo descendencia. Y aparece su foto y su identificación personal, su cédula, como decimos. El nombre y apellido, o sea, porque somos compatibles. Ese fue el primer trabajador primitivo. Los trabajadores primitivos, aquellos que no sabían de alimentos, de alimentarse con el pan, no sabían plantar, eran seres que vivían de lo que daba el planeta. Y eso hacen hasta el día de hoy. Pescan y comen frutas y cosas de lo que encuentran en el bosque. A ese nivel están todavía. Los trabajadores primitivos, aquellos que no sabían de alimentarse con pan, que comían plantas con la boca, ya existían. Después de que Anu, Enlil, Enki y Sut, que es la hermanastra de los dos, hija de Anu también, hubieran diseñado a la gente de cabeza negra, ¿ves? Ese es el terrestre que ellos crearon genéticamente. Ellos multiplicaron en el país la vegetación que deleita. ¿Qué es el país? Es esa región de Sumeria, ahí en Mesopotamia. A eso le llamaban las tablillas el país. Ellos multiplicaron en el país la vegetación que deleita. Dieron vida con arte a los animales de 4 patas. En el Edén los pusieron. ¿Ve? Lo que la Biblia le llama el Edén es simplemente la región de Mesopotamia habitada por los Anunnaki. Así, con el fin, dice Zecharia Sitchin, así con el fin de incrementar la producción de cereales y de ganado para saciar a los Anunnaki, se tomó una decisión que se le enseñara a Nanlugalu, la humanidad civilizada, la labranza de la tierra, ¿ves? La agricultura, el inicio de la agricultura y el pastoreo del ganado. Buscando ¿qué? El bien de los Anunnaki, no de los terrestres. Siempre fue así. Los Anunnaki hacían las cosas en función de ellos. Y los terrestres iban añadidos ahí, como una añadidura, pero la esencial de lo que se hacía era para el bien de ellos, incluso esa creación de animales genéticamente modificados, que producía más carne, como hoy. El ser humano ya, la ciencia está avanzada, se modifican genéticamente vacas que pueden producir hasta 30 litros de leche en lugar de esas salvajes que producen 1 o 2. Ovejas. Y ya Estados Unidos está haciendo experimentos con personas, clonando personas desde los años 30. Son proyectos militares, por eso están en secreto. Pero vamos siguiendo el mismo camino que ellos, de los Anunnaki. Por el bien de los dioses, ¿ve? La labranza de la tierra y el pastoreo del ganado por el bien de los dioses. Por el bien de lo que sacia, por el puro redil, se dio existencia a la humanidad civilizada. O sea, está hablando aquí no de ese hombre primitivo terrestre, sino del trabajador ya, del hombre civilizado. Ese Adama o Adapa fue el primero y Titi la primera. Un hijo y una hija de Enki directamente de la relación sexual de él con una mujer de ese trabajador primitivo. Ahí nació el ser civilizado que somos nosotros, el Homo sapiens. Fue a ese ser que se le dio la civilización y la capacidad dentro de ese paquete civilizatorio, podríamos decir, se le dio la capacidad a ese ser ya civilizado de crear animales, ¿no? de sembrar,
aprender a sembrar ¿dónde? En las partes altas, porque ya le dije que todo estaba inundado. Al igual que se describe aquello a lo que se dio existencia en aquel tiempo remoto, también se relacionan en este texto de esa tablilla las variedades domesticadas que por entonces aún no se habían creado. Dice el texto de la tablilla, lo que al plantarse se multiplica, aún no se había elaborado, aún no se habían levantado bancales, o sea, esas terrazas en las montañas que se usan en todo el mundo, en Sudamérica, en América Central, en Asia, en Europa, esas montañas como escalonadas donde se planta. Eso lo crearon los Anunnaki allá en esa zona de la Media Luna, en Medio Oriente, los montes sagros por ahí por Turquía, Siria. Eso era la parte alta que había disponible para plantar. Entonces, ¿quién inventó esas terrazas? Lo inventó Ninurta y Enlil, para enseñar a esos terrestres a plantar en las montañas, porque no se podía plantar en los llanos, estaban inundados. Aún no se había levantado terrazas para plantar, ¿ven? El triple grano de 30 días no existía. El triple grano de 30 días. El triple grano de 40 días no existía. El grano pequeño, el grano de las montañas, ¿ven? El grano del Adán puro no existía. Los tubérculos del campo aún no se habían creado. Todo fue una urgencia y un trabajo genético profundo y rápido para poder garantizar la supervivencia tanto de los Anunnaki como de los terrestres. En primer lugar, de los Anunnaki. Todo en función de ellos. Todo esto, como veremos, dice Zecharia Sitchin, lo introdujeron en la tierra Enlil y Ninurta algún tiempo después del diluvio. Después de que el diluvio lo hubiera barrido todo sobre la faz de la tierra, el primer problema al que tuvieron que enfrentarse los Anunnaki fue el de cómo conseguir las semillas necesarias para volver a poner en marcha los cultivos. Afortunadamente se había enviado algunas muestras de los cereales domesticados a Nibiru, por lo que Anu se las proporcionó a Enlil desde el cielo, o sea, desde el planeta, se las devolvió. Pero también en el libro perdido de Enki se nos da otra información. Y es que antes del diluvio, Enki y su hermana Sut, escondidos de Enlil, que no quería, guardaron la genética de animales y cereales y plantas. Y quien guardó eso en una caja hermética fue el piloto del barco aquel que la Biblia le llama el arca, que era el que guiaba el arca, lo que la Biblia dice el arca de Noé. Y era hermanastro de Noé, solo que Noé nunca lo supo, que Noé era hijo de Enki también, con una terrestre. Pero nunca supo que Enki era su padre, le decía su señor, mi señor. Un hijo de Enki fue el que fue nombrado por Enki para que dirigiera esa nave, que no era un arca como se nos ha pintado engañosamente, con una parte abierta encima, donde habían todo tipo de animales, uno de cada pareja. Eso es un relato muy mal hecho, el de la Biblia. Son muy cortos esos relatos bíblicos y dan lugar a muchos errores. Los originales sumerios y mesopotámicos son más completos en detalles. Enki y su hermanastra, dos genetistas, se encargaron de guardar en cajas herméticamente cerradas óvulos, un material genético tanto de animales como de plantas para repoblar después del diluvio, escondidos de Enlil. Y ese hijo de Enki, que fue el que guió la barca, el arca hacia la montaña, allá de los dos montes más altos de esa región ahí,
en Mesopotamia y más cerca de Mesopotamia, el monte más alto es el monte Ararat, que son dos picos gemelos, ahí entre Turquía y Armenia. Él encargó a su hijo, que era un experto en aguas, marinero, para que llevara el arca hacia allá. Y hacia allá la dirigió. Él era el que la guiaba, no era Noé. Y ese llevaba esa caja herméticamente cerrada, donde estaban esa genética de esos animales y esas plantas para repoblar después del diluvio. Entonces ese detalle no se dice aquí, pero parece, según lo que dice aquí, que también se enviaron plantas, cereales y genética de animales y cereales para Nibiru, para ellos analizar allá. Y de allá también se enviaron de nuevo para acá. Por eso dice que Anu se las proporcionó a Enlil desde el cielo, o sea, desde Nibiru se las envió. La misma que parte de la que había enviado hacia allá. Acto seguido, Enlil buscó un lugar seguro en donde poder plantar las semillas para recomenzar con la agricultura. La tierra aún estaba cubierta de agua y el único lugar que parecía adecuado era el de la montaña de los aromáticos cedros, ahí en esa región del Líbano, los montes. En un texto fragmentado del que habla Samuel Noah Kramer, aquel que escribió Todo comenzó en Sumeria, se puede leer en ese texto de Noah Kramer llamado Textos literarios sumerios de Nippur. Nippur era la ciudad ahí en Mesopotamia donde vivía Enlil. Ahí tenía el comando, el comandante en jefe de ellos aquí en la tierra. Y todo aquel aparataje, aparatos y tecnología estaba ahí, él controlaba todo, ahí en Nippur, que fue inundada por el diluvio. En ese texto, ese estadounidense Samuel Noah Kramer dice: Enlil subió a la cumbre y elevó los ojos, miró hacia abajo, se subió a una montaña. Puede ser ahí en los montes del Ararat, esos montes, era lo más alto que había por ahí, pero ya se habían secado y podían descender también en esa estructura enorme que construyeron ahí en el Líbano, donde era un lugar de aterrizaje de naves controlado por Enlil, una plataforma que hasta el día de hoy existen esas piedras enormes ahí en el Líbano, plataforma de aterrizaje de los Anunnaki. Enlil subió a la cumbre y elevó los ojos, miró hacia abajo. Allí las aguas lo llenaban todo, como un mar. Miró arriba. Allí estaba la montaña de los aromáticos cedros. Subió la cebada. Dijo, no, entonces hay que plantar en la montaña. En el valle no da. Está todo inundado. Subió la cebada. La sembró en esos bancales o, como ya les dije, esas plataformas escalonadas de las montañas. Ese fue el sistema que inventaron ellos, se le enseñaron a los terrestres porque era la única manera de plantar que había posible. Subió la cebada, la sembró en plataformas en la montaña. Lo que vegeta subió, vegetales. Plantó en plataformas o bancales, dice, los cereales de grano en la montaña. Por eso los científicos han descubierto que los granos, los primeros cereales se plantaron, vinieron de ahí, de esa zona del Medio Oriente y de las montañas, no de los valles. Y se han quedado con esa confusión los benditos expertos europeos estadounidenses, siempre autoengañándose, ¿no? Porque como no aceptan estos textos de personas que vienen de otro planeta y hacen todo ese trabajo aquí, porque sería aceptar que hay otros planetas poblados por culturas más avanzadas, esa porcaría que tienen ellos en la cabeza. Pero es mentira, son hipócritas porque saben que existen otras culturas en otros mundos más avanzados, pero engañando a medio mundo con esas mentiras escondidas de ellos.
Entonces se explica por qué los cereales primeros fueron plantados y los vegetales primeros plantados en esas montañas en Medio Oriente, porque ahí era que estaban ellos, los Anunnaki, y ahí comenzaron a plantar en las terrazas esas, las montañas. La elección de la montaña de los cedros y su conversión en lugar prohibido, en el lenguaje religioso se le dice sagrado, es muy probable que no fuera accidental. En todo Oriente Próximo, de hecho, en todo el mundo, no hay más que una montaña de los cedros, de fama universal, la que está en el Líbano. Pero también en el libro perdido de Enki se nos dice que cuando Ninurta tomó su nave ahí en Mesopotamia después del diluvio, que descendieron a la tierra en esa plataforma sobre el Líbano, Ninurta se dirigió a los dominios de él aquí en América del Sur, en los Andes, Tiwanaku, en Bolivia. Y en las montañas de los Andes descubrió a muchos terrestres que se habían salvado por ellos mismos. Se fueron a las partes más altas de las montañas, ya los descubrió y se alegró. Porque al mismo tiempo descubrió ahí en los Andes que el oro que necesitaban ellos para seguir enviándolo a Nibiru ya descendía de las montañas traído por los ríos y era un oro más puro que el que había encontrado ahí en África, en las minas. Eran pepitas y las recogían en los ríos de un oro más puro. Todo ese trabajo se hacía en Tiwanaku ahí. Entonces esos terrestres ahí también plantaban, usaban ese sistema. Ninurta les enseñó a plantar en esas terrazas. Por eso usted va a Perú, a Bolivia, en esas montañas, encuentra esas terrazas enormes de plantar alimentos. Ese es el trabajo de Ninurta también. Dice, allí en la montaña del Líbano se encuentra aún en nuestros días, en la ciudad de Baalbek, el Líbano, una inmensa plataforma de piedra con unas piedras de cientos de toneladas. Una inmensa plataforma que se sustenta sobre unos colosales bloques de piedra y que sigue siendo una maravilla de la tecnología que el terrestre no consigue hacer hoy, porque le quitaban la gravedad a las piedras enormes para transportarlas. Y eso lo dice el libro perdido de Enki, lo dice el mismo Enki, no lo digo yo. Por eso esas enormes piedras transportadas para construir pirámides, piedras de toneladas, era el sistema de ellos, armas de fuerza, que se les llama en el libro perdido de Enki. Esa tecnología para quitarle el peso a las piedras enormes y transportarlas con las naves hasta donde iban a colocarlas. Aquel fue, dice, hablando de esas piedras enormes, esos bloques enormes cortados ahí, que están en el Líbano todavía, en Baalbek. Van muchos turistas ahí a ver esas piedras enormes hasta el día de hoy. Aquel fue, como ya explicamos, dice Zecharia Sitchin en el libro llamado La escalera al cielo, que vamos a leer después acá también. Aquel fue un lugar de aterrizaje de los Anunnaki, una plataforma que, según las leyendas que aún persisten, fue construida en tiempos antediluvianos. Y es cierto, antes del diluvio. El diluvio destruyó una parte, pero no pudo arrasarla completamente. Por eso es el primer lugar que usan los Anunnaki cuando el agua va bajando, que está disponible para las naves llegar y subir esa plataforma del Líbano, porque fue una estructura que usted puede buscar en internet. Es una ciudad, Baalbek, con unas estructuras enormes de piedra. Ahí vivía Enlil. Les voy a poner una foto en el vídeo cuando lo suba para que vean un poco. Tras el paso del diluvio, era el único lugar del que se podía disponer de forma inmediata para los transportes de la lanzadera de los Anunnaki. O sea, donde iban a salir las naves hacia el espacio, o hacia otros lugares del planeta. Dado que el espaciopuerto de Sippar, ahí en el valle de Mesopotamia, había desaparecido, enterrado bajo capas y capas de lodo.
Fíjense que hasta el día de hoy se ha encontrado el menor número de tablillas. Son millones de tablillas sepultadas. Muchas fueron escondidas por los Anunnaki antes del diluvio. Cientos, millones quizás. Las que se han encontrado, que se la han robado los europeos con esa manía, como ya les decía siempre, esa manía de los europeos y estadounidenses de ir a robar arqueología a otros lugares. Hasta el día de hoy tienen esa enfermedad. No se curan. Parece genética. Vaya a los museos de Europa, va a ver cosas robadas de otros países. Eso es lo que tienen, porque de ellos mismos no hay nada para mostrar, poca cosa, insignificancia. Hasta columnas se han llevado de otros países, de Egipto, de Asia y esos lugares. Es como una enfermedad, robarse las cosas de los otros países, la arqueología, y después no querer devolverlas. Se las llevaban diciendo que le iban a analizar allá. Y para devolverlas, ¿quién los obliga ahora? Están devolviendo cositas pequeñas. Esa manía de robar cosas de los otros. Esa arquitectura. No se han podido llevar esta ciudad y estas piedras enormes porque no hay en qué cargarlas. Son piedras de toneladas. Si no se lo hubiesen llevado a Londres o a Alemania o a Francia y exhibirla en esos grandes museos de ellos allá en Estados Unidos. No se han llevado las pirámides de Egipto porque no pueden cargarlas tampoco. Pero es horrible la manía de robar de esa gente. Una vez en posesión de las semillas, la cuestión estribaba en dónde sembrarlas. Las tierras bajas, todavía llenas de lodo y agua, no eran adecuadas para la habitación. Las tierras altas, aunque se habían librado de la avanzada de agua, de la avalancha de agua, estaban empapadas con las lluvias que comenzaron a caer con la nueva era climática. Recuérdense que fue el final de una era glacial, la última era glacial del planeta que terminó con el diluvio. Entonces comienza un nuevo tiempo, muchas lluvias. La nueva era climática. Los ríos aún no habían encontrado sus nuevos cauces. Las aguas no tenían dónde ir. El cultivo era imposible. Todo esto se nos explica en un texto sumerio. Por eso es que se explica que tantas cavernas, a veces a mitad de montaña, se hayan encontrado pintura de lo que esos científicos europeos y estadounidenses le han dado por llamar los hombres antiguos, ¿no? El hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal. Esos fueron los terrenos que quedaron para ellos, las montañas, las cavernas de las montañas. Y ya existían los primitivos cuando llegó el diluvio, el hombre primitivo. Muchos se refugiaron en esos lugares. Por eso son encontrar en esos lugares las pinturas de ellos, los esqueletos. Dice los ríos aún no habían encontrado sus nuevos cauces, las aguas no tenían dónde ir, el cultivo era imposible, era un caos. Todo esto se nos explica en un texto sumerio que dice así: la hambruna fue muy severa, no se producía nada. Los ríos pequeños no estaban limpios, no se habían aclarado del lodo, en ninguna parte había cosechas, solo crecían las malas hierbas. Dice un texto antiguo, fue una situación de miles de años, no fue de 3, 4, 5 años, hasta que se estabilizara todo, ese valle ahí y otros lugares del planeta. Los dos grandes ríos de Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, tampoco funcionaban, o sea, no tenían un cauce definido. Inundaban todo, no había un cauce definido para ahí como lo tienen ahora. El Éufrates no conseguía formar un único cauce, todo era miseria. O sea, solo se comía lo que se encontraba en la naturaleza. El Tigris estaba confundido, zarandeado y herido, dice el texto antiguo. El que asumió la tarea, dice Zecharia Sitchin, de construir represas en las montañas,
de excavar nuevos cauces para los ríos y de drenar el exceso de agua fue ¿quién? Ninurta, el hijo de Enlil. A ello entregó el Señor su elevadamente. El Señor Ninurta entregó su elevadamente su inteligencia a hacer ese trabajo enorme con la tecnología que ellos tienen. Ninurta, el hijo de Enlil, hizo grandes cosas, dice el texto antiguo. Para proteger la tierra levantó un poderoso muro. Con una masa golpeó las rocas, abriendo camino, ahí en la región de Mesopotamia, de eso que está hablando. Represa, el poderoso muro, se refiere a eso. Para proteger la tierra levantó un poderoso muro. Con una masa golpeó las rocas. El héroe amontonó las piedras, hizo un poblado. Las aguas que se habían dispersado las reunió. Lo que por las montañas se había desperdigado, dirigió y envió al Tigris. Todos esos afluentes locos que estaban yéndose a cualquier lado, él los encauzó para que todo cayera de nuevo hacia el río Tigris. Sacó las altas aguas de la tierra de cultivo. Y he aquí que todo en la tierra se regocijó con Ninurta, el Señor de la tierra, que hizo territorio con la capacidad de que se plantara y se cosechara. Una urgencia, si no la humanidad podía haberse extinguido por miseria y hambre, o gran parte de ella. Un largo texto, dice Zecharia Sitchin, recompuesto poco a poco por los expertos europeos estadounidenses, llamado Las hazañas y proezas de Ninurta, añade una nota trágica a los esfuerzos de Ninurta por devolver el orden a la tierra, o sea, hacer todo ese trabajo de encauzar las aguas, levantar represas, organizar todo, un territorio destruido completamente. Dice que narra ese texto llamado Las hazañas y proezas de Ninurta, añade una nota trágica a los esfuerzos de Ninurta por devolver el orden a la tierra. Para poder acceder a todos los lugares problemáticos con rapidez, Ninurta iba de un sitio a otro por las montañas con su nave aérea. Pero su pájaro alado colisionó contra la cumbre. Sus piñones se estrellaron en tierra, esa parte esencial de la nave. Los piñones, como esas partes que se encajan unas con otras. Se estrellaron en tierra. Un versículo poco claro sugiere que fue rescatado por Hadad, el sobrino. Sabemos por los textos sumerios que lo primero que se cultivó, o sea, está diciendo aquí que en ese trabajo de arreglar todo el terreno, cargar piedra para acá, para allá, hacer represa, hubo un día que se accidentó en su nave. Pájaro alado, dice, o sea, una nave aérea. Colisionó contra la cumbre, dice, descuido, colisionó contra la cumbre. Sabemos por los textos sumerios que lo primero que se cultivó en las laderas de la montaña fueron arbustos y árboles frutales, y con toda probabilidad la uva, que también fue traída de Nibiru. Los textos dicen que los Anunnaki le dieron a la humanidad las excelentes uvas blancas y el excelente vino blanco, las excelentes uvas negras y el excelente vino tinto, diferentes tipos de uva como tenemos hoy. Y en consecuencia diferentes tipos de vinos, ¿no? Dependiendo del tipo de uva que se use para hacerlo. Y el excelente vino tinto, una bebida que nos enseñaron los Anunnaki, sobre todo mujeres de ellos, enseñaron a los terrestres a hacer vino. Bebidas fermentadas también. Nos sorprende que leamos en la Biblia que cuando Noé se dedicó a la labranza, plantó una viña después del diluvio. Y lo primero que plantó fue la uva. Y bebió del fruto
del vino y se embriagó. Y que uno de sus hijos, dice el texto en el Génesis, llegó en su tienda y lo encontró borracho, echado por el suelo, desnudo, prácticamente casi, y lo vio. Y ya manipularon los judíos esos textos y ya le echaron una maldición a ese hijo porque vio al papá desnudo. Qué cosa más absurda. Pero está en el texto en la Biblia, ¿no? Y que llegaron los otros dos hijos de Noé entonces y lo encontraron y que caminando de espalda le pusieron una sábana y lo cubrieron y lo ayudaron. Cosa más ridícula. Y ahí viene esa moral de condenar todo lo que es del cuerpo, ¿no? Que tienen muchas religiones, una lucha eterna contra el cuerpo humano, en lugar de verlo normal, con sus manifestaciones normales, le meten unas ideas absurdas al cuerpo humano y comienzan con una lucha y termina siendo, lo que te da placer termina siendo pecado, por esa locura de la religión, contra el cuerpo. Termina la gente esquizofrénica luchando contra su propio cuerpo. Sienten un placer enorme, van y se desahogan y después corren a pedirle perdón a Dios porque sintieron placer, que es el pecado de la carne, dicen. Ve hasta dónde llega la locura religiosa en la cabeza de las personas, los vuelve esquizofrénicos. Entonces la uva fue de los primeros vegetales que se plantaron y ya en la Biblia aparece ese relato de Noé diciendo que plantó una viña, ¿no? En esa parte alta y que se emborrachó, se le fue la mano bebiendo esa fruta fermentada, el vino, y se emborrachó, se embriagó. Cuando las obras de drenaje que llevara a cabo Ninurta en Mesopotamia hicieron posible el cultivo en las llanuras, los Anunnaki llevaron el grano del cereal desde la montaña y el país, o sea, Sumeria, ahí Mesopotamia, se familiarizó con el trigo y la cebada. Después que se plantó en las montañas fue que se llevó a los valles que ya estaban secos. Ahí fue que se familiarizó la población que vivía en los valles, que descendió de las montañas, se estableció en los valles, y ahí fue que comenzó entonces la plantación de lo que ya se había plantado en las montañas. En los milenios que siguieron, la humanidad reverenció a Ninurta como aquel que le enseñó la agricultura. Los arqueólogos han llegado a encontrar en un emplazamiento sumerio un almanaque agrícola atribuido a él. Almanaque que se usan en muchos campos, nuestros campos, ¿no? Y el campesino ya sabe cuándo plantar, dependiendo cómo esté la luna. Eso es una tecnología y un conocimiento que viene de los Anunnaki. Los indígenas ya sabían eso. También tenían esos conocimientos, no los trajeron los europeos, no. Son herencias que vienen de los Anunnaki. La humanidad tiene ese conocimiento en la memoria. Almanaque agrícola atribuido a él. El nombre acadio de Ninurta era Urash, el del arado. Y en un sello cilíndrico sumerio se le representa, y aunque algunos creen que es Enlil, concediendo el arado a la humanidad. Le vamos a poner esa foto cuando publiquemos el video. Mientras que a Enlil y a Ninurta se les atribuye la concesión de la agricultura a la humanidad, a Enki se le atribuye la introducción de la ganadería. Fue después de que se cultivaran ya los primeros granos, pero aún no el grano que se multiplica, o sea, el grano modificado genéticamente que produce más y más rápido, varias cosechas en el año. El grano que se multiplica, dice, los granos con cromosomas dobles, triples y cuádruples, pues estos los creó Enki con el consentimiento de Enlil en el laboratorio, en la casa de la creación, o sea, en el laboratorio genético. Vean, nosotros estamos comiendo alimentos modificados genéticamente de hace miles de años.
crecen más, se reproducen más rápido. Hoy lo hacen también, pero le meten unas venenadas y unas porcarías que la gente le tiene miedo a los genéticamente modificados, porque quienes dirigen eso son compañías que no buscan el bien de la humanidad como los Anunnaki, buscan ganar dinero. O sea, hacen un monte de porcaría en esos genéticos que la gente le tiene miedo. No se le ve como avance, se le ve como con terror, ¿no? Hay países que no quieren nada con genéticos, porque le han metido mucho veneno y muchos disparates a esas cosas. Los que tienen esa tecnología en la mano no son las personas de muy buenas intenciones con relación a la humanidad. Y concretamente viene de Estados Unidos y de Europa. Tiene ese control. En aquel tiempo, Enki le dijo a Enlil: Padre Enlil, rebaños y cereales han dado alegría al montículo sagrado, a la casa de ellos, los Anunnaki, y se han multiplicado mucho en el montículo sagrado. Le ha dado alegría, eso porque le está dando alimentación a ellos, a los Anunnaki. Se han multiplicado mucho en el montículo sagrado. Ordenemos Enki y Enlil, hagamos salir del montículo sagrado a la criatura lanar y al grano que se multiplica. Enki le sugiere a Enlil que esos granos que se han modificado genéticamente y hay esos animales, la cabra, la oveja, se le dé a la humanidad para que lo multiplique también la humanidad en diferentes partes del planeta. Enlil accedió y hubo abundancia. Ven, la actitud de Enlil con la humanidad cambió después del diluvio. El tipo se dio cuenta, sin los terrestres no podemos hacer nada, porque ya somos dependientes de ellos hace miles de años. Nos dan todo, nos preparan todo, nos hacen todo. Entonces, el tipo cambió ya, valoró lo que tiene casi después que lo perdió. Así hacen muchas personas. Enlil accedió y hubo abundancia. A la criatura lanar pusieron en un redil. Las semillas que brotan dieron a la madre tierra. Para los granos establecieron un lugar, asilos de almacenar granos. A los trabajadores les dieron el arado y el yugo. El pastor crea abundancia en el redil. La joven trae abundancia que brota. Es frutos que va a recoger la mujer, que el fruto que se han plantado. Ella levanta la cabeza en el campo, la abundancia vino del cielo, o sea, del trabajo de los Anunnaki que vienen de Nibiru. La abundancia vino del cielo. La criatura lanar, o sea, ovejas y cabras, y los granos que se plantaron trajeron el esplendor. Se le dio abundancia al pueblo congregado. Del arado, esa revolucionaria herramienta agrícola tan simple como ingeniosa, dice Zecharia Sitchin, tiraban en un principio los labradores. No sabían amarrar los animales al arado. Eran hombres que iban empujando hacia adelante el arado y otros lo agarraban. Miren el detalle. Dice: del arado, esa revolucionaria herramienta agrícola tan simple como ingeniosa, tiraban en un principio los labradores, tal como se explica en el texto de arriba. Pero entonces Enki dio existencia a las grandes criaturas vivas. Manipuló genéticamente y aparecieron animales más grandes, el buey, la vaca y otros. El trabajo de Enki. El ganado doméstico, y los toros sustituyeron a las personas en el tiro del arado. Así concluye el texto: los dioses dieron fertilidad a la tierra. Terminemos por aquí. Gracias a todos y a todas las que nos ven. Soy Jorge Quevedo. Quiero hacer un último comentario con el trabajo con el avance tecnológico de la inteligencia artificial. Ahí se han abierto posibilidades. ¿Posibilidades en qué? En el sentido de que esas tablillas antiguas que están por miles almacenadas en museos europeos, especialmente de Estados Unidos, se las han robado. Expertos pueden aparecer en la línea de Zecharia Sitchin, que son los pocos, los menos, que se dedican a extraer ese material escrito antiguo y dárselo a la humanidad gratuitamente como
como él hizo en estos libros. No todos los expertos hacen eso. Lo que hace es que lo guardan. No lo dejan libre para que todo el mundo tenga acceso a ese material. Entonces, con el nacimiento de la inteligencia artificial, muchos de esos textos antiguos van a poder ser traducidos. Entonces hay un riesgo de que los que tienen mejor tecnología en ese aspecto de la inteligencia artificial descifren ese material y vuelvan a hacer lo mismo, o sea, lo siguen escondiendo, porque es una información estratégica y militar. Pero pueden aparecer personas como Sechari así que también usen esa tecnología, la inteligencia artificial, y tengan acceso a ese material antiguo de tablillas y de otro tipo, y nos puedan dar ese material en libros como lo hizo Sechari Sitchin. Ojalá que eso se realice, pero existe esa posibilidad ya. Gracias a todos y a todas, nos vemos en la siguiente publicación.